Ya continuamos. Seguimos conversando sobre agricultura ecológica con Altair Rodríguez. Antes de hablar de tierra negra, tierra urbana, creo que nos faltó algo de los fertilizantes, explicar cuál es el problema. Exacto, un problema adicional fundamental que tiene la agricultura convencional es que cuando dice que fertiliza, en realidad lo que hace es mandar millones de toneladas de nitrógeno y de fósforo que se le echan a la planta, pero que la planta no aprovecha, que se van a los ríos y luego a los mares. Entonces desestabilizan el nitrógeno, el ciclo del nitrógeno y el fósforo. Y eso que conduce en los mares a la reproducción exagerada y en mayor cantidad de plantas como algas, como el sargazo. Entonces mucha gente no ve esa relación entre el auge del sargazo y las actividades humanas, que son la agricultura y también cómo manejamos los residuos humanos de los baños, que terminan también convirtiéndose en un exceso de nitrógeno y de fósforo en los océanos. O aprendemos o aprendemos. Ya la naturaleza nos está diciendo, miren las consecuencias de sus hechos. Exacto. En Tierra Negra, ¿qué hacen ustedes? Entonces, claro, Finca Tierra Negra es, digamos, el lugar donde yo pude experimentar por mí misma que sí es posible producir los alimentos que necesitamos sin hacer todas esas cosas destructivas que estuvimos hablando ahora. Honestamente, yo empecé hace unos casi 10 años y llegué como con esa ingenuidad de voy a encontrar un mundo de soluciones y voy a encontrar un mundo. Y me di cuenta, por un lado, que sí, que las soluciones están. O sea, cada una de esas prácticas destructivas pueden transformarse por prácticas regenerativas. Y es lo que hacemos en la finca. Lo malo, digamos, es que no hay suficiente conocimiento sobre esas prácticas regenerativas o ecológicas que revierten el pastel. Y tampoco hay apoyo. O sea, algo que hemos aprendido es que es muy cuesta arriba tratar de hacer las cosas diferentes cuando todo el mundo lo que tiene es un incentivo para aplicar herbicida, para combatir la maleza con herbicida, para aplicar fertilizantes sintéticos. Porque la parte económica pesa más. Demasiado. Pesa demasiado. Y el agricultor está a la base del sistema económico. Entonces es como que yo siento que el agricultor es quien más sufre estas dinámicas injustas de nuestra economía, porque es muy susceptible a todos los factores ahora con el cambio climático. O sea, no hablamos de cambio climático con todo este tema de los problemas de la agricultura. Con el cambio climático, todos estos problemas empeoran, porque en un suelo degradado, ¿qué pasa cuando hay una sequía? Pues el suelo sufre muchísimo más que en un suelo sano y cubierto y vivo. Y en un suelo degradado, ¿qué pasa cuando hay exceso de lluvia? Que es el otro fenómeno producto del cambio climático, que se lava, la lluvia cae con todo, el suelo está caliente, no se absorbe, sino que lava el suelo. Entonces, cada vez que vienen estas lluvias terribles, perdemos la capa de suelo vivo y por eso los ríos los vemos todos marrones y el mar se pone marrón. Y las temperaturas extremas, que me imagino que muchos productos no soportan. Exactamente. Entonces, el policultivo, ustedes lo practican. Por ejemplo, ¿qué? Exacto. Entonces, la mejor manera de hacer policultivos para lo que hacemos en Finca Tierra Negra y lo que hemos aprendido es hacer policultivos con árboles, integrar árboles a nuestros sistemas agrícolas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo integro plantas, árboles, o sea, si yo quiero sembrar maíz o habichuelas, pues yo veo qué árboles se dan bien con el maíz y la habichuela, aprendo a sembrarlos a una distancia que, digamos, no me obstaculicen mi maíz y mi habichuela, y los incorporo. En la finca en particular sembramos plátano, guineo, cacao, maíz y habichuela, lechosa y un montón de frutales también y de árboles maderables. Entonces el árbol es como el que le da sombra, digamos. Claro, el árbol da sombra, pero el árbol también cumple una función fundamental. O sea, parte de lo que se necesita para revertir ese proceso de destrucción del suelo es tener actores en el suelo vivos que aporten materia orgánica, porque eso le da comida a los microorganismos, que con sus raíces también le den comida a los microorganismos. Entonces, además que ayuden a generar sombra para las plantas que la necesitan. Entonces, los árboles son como los guardianes y los fertilizantes del sistema. Wow. Son los que aportan la verdadera fertilidad. Y unos fertilizantes que no incrementan las algas marinas. Exactamente, unos fertilizantes que de verdad se quedan ahí reciclando la materia orgánica y enriqueciendo la microbiología. Wow. ¿Y las plagas? ¿Cómo combatir las plagas? A mí me da risa esa pregunta porque cuando va la gente a la finca me dicen, ¿cómo tú combates plagas? Y yo digo, pregúntale a las plantas, porque
No, ellas lo hacen. Es como cuando uno se alimenta bien, hace ejercicios, respira bien, que te dicen, olvídate del COVID. Si tienes un buen sistema inmunológico, eso no llega a ti. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que implica un buen sistema inmunológico para un sistema agrícola? Que el suelo esté vivo, porque el suelo que le va a dar los nutrientes y la fuerza a las plantas, y que haya policultivos, porque los policultivos es esas relaciones de yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí. Si tú no logras esas dos cosas, con árboles también, porque los árboles alimentan todo lo que dijimos, la tierra y la materia orgánica, entonces el sistema no se va a enfermar. Las plagas no existen en la naturaleza, porque una plaga es un insecto que no encontró quien lo controlara, un insecto que se reprodujo como cosa loca. Y ese insecto es absorbido, comido por uno que se alimenta de ese. Exacto, entonces tú tienes que crear la comida de ese otro, por eso es tan importante esa biodiversidad donde se controlan unos a otros. Y el aspecto de rentabilidad. Altair se ríe. Yo sé que en tu caso es diferente porque eres pionera, has tenido que pasar por el proceso de investigar, buscar qué hacer, experimentar, ensayo y error, me imagino, ¿verdad? No tengo los detalles. Pero dejando a un lado estos años de aprendizaje como pionera, ¿puede ser rentable esto? Puede ser completamente rentable. Sobre todo, yo cada vez más creo que la agricultura debería manejarse a pequeña escala, sobre todo en el ámbito de la agricultura familiar. O sea, porque un problema hoy en día también es la concentración de tierra, y eso también, cuando se hace mal, pues hay más destrucción, más compactación. Pero a nivel de la agricultura familiar es lo que hemos visto. Para dar un ejemplo concreto de la finca, donde nuestro cultivo principal es el cacao, aunque también sembramos todas estas otras cosas que enriquecen nuestra dieta y nuestros ingresos. Un productor de cacao hoy en día genera más o menos unos 2.000, en este país, vamos a decir, el 80% de los productores generan unos 2.000 pesos, 2.500 pesos de ingreso por año, por tarea, que es nada. Es nada, virtualmente una persona, o sea, vive en la pobreza si tiene ese nivel, si depende solo de ese ingreso. Y estos sistemas que nosotros hacemos, donde también tenemos cacao, pero tenemos cacao con otras cosas, que dan comida para el autoconsumo y dan comida para ingresos para vender, pues permite, da productos para vender, permite multiplicar por 10 los ingresos actuales. Está muy bien. Exacto. Por 5 por 10, dependiendo de qué plantas se integren. Entonces, hemos encontrado que sí, que hay una viabilidad. El único tema es que en los sistemas agroforestales, que es agricultura con árboles, que es la mejor manera de hacer agricultura ecológica, si el principal ingreso es un árbol, quiere decir que tú lo sembraste hoy, en el caso del cacao, por ejemplo, y tú no vas a recibir dinero en 3 meses del cacao, ni en 6 meses, ni en un año, va a ser de aquí a 5 o 6 años. Entonces, eso es lo que hace que la agroforestería cueste tanto hoy en día, porque la gente busca rentabilidad inmediata. Así es. Entonces, lo que estamos trabajando es, ¿cómo con ese ejército de otras plantas que están ahí, como la habichuela, la cúrcuma, el maíz, cómo hacemos para que poco a poco se vayan creando ingresos de manera escalonada, para que cuando sea el momento del cacao, pues no es que tuviste que aguantar 5 años sin tener ingresos, sino que fuiste teniendo una economía y unas cosechas que te permitieron tener un ingreso. Si estoy aquí en la ciudad, puedo participar en ese proceso de nutrir la tierra a través de tierra urbana. Exacto. ¿Cómo funciona? Qué bueno que hablamos ahora de tierra urbana. Es una de las maneras claves para hacer un aporte desde la ciudad, para también romper con el problema del ciclo del nitrógeno y del fósforo y todos los problemas ambientales. Entonces, básicamente tierra urbana es una solución para que quienes viven en la ciudad puedan manejar adecuadamente sus residuos orgánicos y sus residuos reciclables. Ofrecemos lo que le llamamos la membresía Tierra Urbana, que está disponible solamente en el Distrito Nacional ahora mismo, que básicamente permite que un hogar acumule en un envase todos sus restos orgánicos con una cáscara de plátano, cáscara de huevo, que es rica en calcio, todo eso. Todas las cáscaras, pero no solo las cáscaras. Con el método que usamos pueden ser también todos los restos de comida cocinada, incluyendo carne y lácteos, que con otros métodos no se puede. Exacto, entonces básicamente como que el 100% de tus residuos fuera de comida, papel, vidrio, cartón, eso, todo lo que sea orgánico. Todo lo que sea comida, exacto, va al envase que nosotros utilizamos. Entonces una vez al mes, porque es un sistema, utilizamos un método que fermenta los residuos, una vez al mes nosotros los recolectamos, entregamos un envase limpio y listo para usar. O sea, me llevo tu envase lleno
para Y te yo entrega. embrujarme con él y te doy un envase limpio y Ok. listo para uso. Y le damos también el compost a los hogares que producimos nosotros durante 3 meses procesando ese material. Ok, si yo no lo necesitara, por ejemplo, no, ustedes lo pueden utilizar en otro Sí, lugar. nosotros lo podemos utilizar. Igual en esta etapa, a futuro si planteamos eso como que sea, digamos... Donar. Donar, exacto. Pero lo que le exhortamos normalmente a los hogares es que ellos regalen el compost o lo usen en un árbol. Muchas veces nosotros tenemos jardinera en la calle, tenemos árboles. Ya, para ver el resultado. Claro, para ver Ok. el resultado y para ser parte de esa circularidad. Porque Ya, lo importante ok. es eso, es como que yo doy este material, alguien lo transforma por mí y luego recibo el oro rico en Ok, vida claro. que creamos. Mal con él. olor en casa. No, Sí. una de las cosas maravillosas de esto es justamente que resuelve el problema del mal olor de los zafacones. Muchas usuarias y usuarios, pero sobre todo mujeres, ¿verdad? Nos han contado, Dios mío, pero mi zafacón ya no huele. Wow, Porque el zafacón porque- lo que hace que huela es la comida que le echamos. y la caja está herméticamente cerrada. Exacto, entonces es un método que fermenta de manera hermética, anaeróbica, sin oxígeno. Entonces, claro, la cubeta debe siempre estar sellada y como siempre está sellada, pues nunca tiene olores. Y también la fermentación tiene un olor, digamos, particular si han comido alimentos fermentados como el kefir, el chucruto o la kombucha que está de moda ahora. sí. Son alimentos que tienen su olor, pero es un olor a fermentación, no Ok. un olor a residuos orgánicos, digamos, mal manejados. Sigan a Tierra Urbana, Tierra Negra en las redes, se enteran de las actividades, pueden formar parte de esta actividad, del compostaje, ¿verdad? Si no, usted está out. También se pueden dar el lujo de ir a visitar Tierra Negra, yo lo hice y quedé fascinada. Yo aspiro a ser madrina de, no sé, un pedacito de tierra, 2 o 3 árboles, hacer algo para sentirme parte del proyecto. Altair, muchas gracias. Hasta pronto, porque siempre nos vemos periódicamente y sé que ojalá que podamos desarrollar actividades en común. Sí. Gracias y saludos a toda tu familia. Está bien. Cuando regresemos, el poder terapéutico del sonido. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.